en el Guaviare, en el departamento, en el país, y es el tema del precio de la carne. Ayer escuchábamos al presidente Gustavo Petro referirse a ese tema del precio de la carne y dijo que pues esto ha incrementado por algo que él llamó el oligopolio de los frigoríficos, que no permitirían que los campesinos comercialicen pues de manera libre sus productos, esto por los altos precios que estarían generando, y por eso dijo que es importante que en todas las regiones del país se vuelvan a los mataderos municipales para acabar de cierta manera con eso que él llamó el oligopolio. Y entonces esto estaría pues digamos según y desde el punto de vista del presidente, reduciendo ese impacto que tiene esta situación en el precio de la carne. ¿Qué tan viable sería esta situación en el departamento del Guaviare? Según el presidente del INVIMA, tendría que jugar un papel de democratizador de la economía y no de concentrador de la economía colombiana. Esas fueron las palabras que dijo el presidente Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar si esta propuesta, digamos, prospera? ¿Qué va a pasar con esos mataderos municipales aquí en San José, en el departamento del Guaviare? ¿Es buena esta propuesta? ¿Nos conviene o no conviene? ¿Realmente tendría un impacto menor en el precio de la carne para el consumidor final, que es lo que finalmente se ha venido dando, valga la redundancia, en estos últimos meses? Esas son preguntas que nos surgen a raíz de esto que dice el presidente. Sí, porque ya le han salido críticas a este tema, Laura. Por lo menos el presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, el señor ha dicho que el tema de los frigoríficos, el tema de los precios de la carne bovina no tiene nada que ver con los pocos mataderos municipales, sino tiene más que ver con el tema de las exportaciones de animales en pie, es decir, por el precio que le colocan a nivel internacional. Sale más, y vamos a ver si es el mismo tema aquí en el departamento del Guaviare, sí, o tiene que ver, por aquí hay un único matadero, ¿no? Una planta de sacrificio. Se supone que, exacto, hay un único, una única planta, y el que usted dice es Álvaro Urrea, que es el presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, que además dijo, acá no hay monopolio. No hay un monopolio, entonces vamos a ver pues qué pasa y qué es lo que dice justamente el presidente de esta asociación y también el exdirector de la planta de beneficio animal aquí en San José del Guaviare, Carnes del Guaviare. Vamos a saludar a Nelson Montero. Nelson, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de Marandúa Estéreo. Bueno, Nelson, ¿cómo reciben ustedes desde Carnes del Guaviare esta propuesta, que hasta ahora es eso, una propuesta que da el presidente Gustavo Petro de volver a esos mataderos, como los llamó él, mataderos municipales? Bueno, Laura, es una sorpresa porque pues si bien es cierto, el presidente Petro continúa con esa línea a la cual se comprometió cuando lo eligieron los colombianos de hacer un poco más popular y menos concentrado el poder, pensaríamos que es muy consecuente. También hay que reconocer, Laura, que el decreto 1500, que es como la norma maestra de lo que rige el sector, es una norma que ha sido bastante receptiva, que ha acabado con algo más del 60% de las plantas de sacrificio en el país. Es una norma muy restrictiva, una norma obviamente que se ajusta a los parámetros internacionales y que tiene elevados elementos de condición sanitaria. Entonces, vino acabando con todos los plantas de sacrificio de los municipios. Para el caso nuestro, acabó con Miraflores, acabó con Retórico, Calamar. Y pues el hecho de que ahorita el presidente diga o que dé una oportunidad nuevamente a los municipios de que hagan gestión y administración de sus propias plantas de sacrificio, pues como que sí abre una luz de esperanza para que el ejercicio local tenga mayor realce, para que el impuesto de degüello quede en los municipios y no en las grandes urbes, porque estos impuestos se pagarían, por ejemplo, en caso de que en San José, hipotéticamente en San José se cerrara la planta de sacrificio, muy posiblemente también se cierre la de Granada. En caso de continuar de esa manera, nosotros tendríamos que ir a sacrificar a Villavicencio. Los impuestos de degüello se pagarían en el municipio de Villavicencio. Entonces, cada vez resta más, la centralización resta cada vez más oportunidad a los municipios y resta más posibilidad a los alcaldes. Y el decreto apunta ya a eso prácticamente. Hoy por hoy hay, pues no podríamos decir que un monopolio precisamente, pero sí en 3 o 4 empresas
transnacionales, algunas de ellas, que hacen el sacrificio en Colombia, ¿sí? Las plantas pequeñas como nosotros estábamos dictadas a desaparecer porque la condición sanitaria es muy alta que hay que mantener. No significa que porque se tenga flexibilidad en la norma no se sea sanitario, no se puede ser sanitario, pero en la aplicación del decreto 1500 para una planta tan pequeña como la de Guaviare, donde el sacrificio promedio está por encima de los 30 bovinos, no da para costear toda esa condición sanitaria, mantener el laboratorio, mantener el volumen de personal, mantener todos los requerimientos a punto o al 100% de los puntos que establece el decreto 1500 es sumamente costoso, y eso pues finalmente las plantas terminamos traduciéndola en el costo del sacrificio y por ende también en el costo de la carne. Entonces, en conclusión, Laura, vemos con muy buenos ojos la posibilidad de que Miraflores vuelva a tener planta de sacrificio, quizás Calamar también. Retorno, vemos que podemos hacer un asocio con Retorno y Concordia, y si una sola planta podría funcionar para los tres municipios debido a la cercanía, y pues que no justificaría que tres alcaldes hicieran una inversión tan grande, porque pues estas plantas serían aún más pequeñas que nosotros mismos, pero por temas de cercanía sí podríamos superar los tres. Calamar un poco más distante, tendría que evaluarlo, y Miraflores definitivamente sí necesita una planta de sacrificio. Claro, esto se entiende, Nelson, como usted lo plantea, que esos mataderos municipales entrarían a ser administrados por los municipios y que se supone tendrían que destinar unos recursos para esa manutención de esos mismos, de esas plantas, lo que quitaría el peso y el riesgo que ustedes han venido diciendo todo este año, que no les da, que no es rentable, que no van a poder y que están a puertas de cerrar esa operatividad, ¿sí? ¿Así lo entiendo? Sí, Laura, pues bueno, la forma ya de propiedad lo que podrá hacer, yo supongo, a las figuras que existen actualmente, o sea, el hecho de que el plan, se autorizó una planta de sacrificio por municipio no necesariamente significa que vaya a ser pública, ¿sí? De hecho, pues ya la experiencia lo ha mostrado, la administración pública no alcanza a ser tan eficiente en este tipo de negocios, y creo que daría más espacio a un ejercicio público-privado o netamente privado, pues por el volumen de plata y porque pues en un ejercicio de planta hay que resolver todos los días cosas, y pues un ejercicio público lleva necesariamente a un proceso de contratación, a tener un CDT, un RP, todas esas cosas que no harían eficiente ni competitivo a un matadero público. Y el caso, por ejemplo, más particular es el de Granada. Granada tiene grandes situaciones que afrontar al ser público, ¿sí? Porque allá pues lo maneja la empresa municipal de acueducto y alcantarillado, es como si podamos manejar acá el matadero, y pues tiene muchas dificultades. No la están pasando bien en estos días, y creeríamos que de no haber la situación, Granada también cerraría. Entonces, vuelvo y digo, el ejercicio de definición de la propiedad es otro tema. Bien puede ser público, público-privado o 100% privado, pero el caso es que sí se le autoriza a cada municipio una planta de sacrificio. Este tema me imagino que debería ir acompañado de modificación de esos estándares, ¿no? Porque parece que estuviéramos cumpliendo estándares internacionales y no estamos sacando productos, sino es producto para la región. Esos estándares ahogan a estas plantas de tratamiento porque tienen que cumplir un sinnúmero de requisitos que exige el mercado internacional. También tendría que venir acompañado de eso, ¿no? De unos mínimos estándares que permitan la inocuidad del producto que se expenda aquí en el radio de acción de la planta. Sí, Omar, así es. El tema sanitario no se negocia. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, tanto en Lima como plantas de sacrificio. El tema sanitario no se negocia porque hay que dar completamente inocuidad al producto que se le entrega a la gente, porque es que es de consumo humano. Entonces yo creo que eso no se negocia. Pero el tema es que el decreto 1500 adicionalmente está imponiendo unos estándares sumamente altos, casi que para exportación, inclusive los de exportación un poco más altos, porque tal vez sí lo tiene la normatividad internacional. Pero hemos llevado algunas plantas que han cumplido el decreto 1500 a cumplir los estándares y a ser altamente costosas, el costo operacional es sumamente alto. Y no puedo decir que el 100% del alto valor de la carne se deba a esto, pero sí ayuda. ¿Dónde puede haber especulación del precio, Nelson, en toda esta cadena que engrana todo el sistema de carnes en Colombia, en Guaviare, en Colombia, en el país?
El tema de la exportación nos tiene bastante preocupados. El tema de la exportación creería yo que es culpable del gran elevado de la carne. Por poner un ejemplo sencillo, si tú tienes una vaca allá en la finca, usted prefiere que alguien de Bogotá venga y se la compre a un precio elevado, ¿sí?, a que se la compre la persona local que necesita llevarla a la farma, al expendio, ¿sí? Esta gente que viene de Bogotá, pues obviamente viene con un músculo financiero convertido en pesos colombianos, de dólar a peso colombiano, para llevar a exportación, ¿sí? Los países árabes, por decirlo de alguna manera también, algún exportador, los países árabes tienen una capacidad de pago altísima, pagan en dólar. Entonces vienen a Colombia, llenan sus barcos pagados, bovinos por dólar, y pues acá localmente los vemos en gente que viene de afuera pagando bovinos a muy buen precio, y pues el local pues prefiere obviamente entregarle ese producto al que viene de afuera y no al comercializador local, porque el comercializador local lo que necesita es ponerlo en el expendio, y pues tiene que competir con ese precio, ¿sí? Entonces competir a ese precio lo lleva necesariamente a subir el precio de la carne. Porque es que revisando las declaraciones, por ejemplo, del presidente de Fedegan, Laforí, él dice que las plantas de beneficio de res y cerdo no venden directamente al público, sino que hacen maquila, y hay unos terceros que son los que realmente están fijando el precio, y muchas veces con criterios especulativos. Entonces ahí se están preguntando dónde está el tema de la especulación, en qué parte de todo este engranaje está la especulación del precio que termina afectando al consumidor que va a hacer pues el consumo de este producto, Laura. Sí, ahí es donde bueno, queda localmente no creo que está pasando eso. Nosotros hemos hecho ejercicios con algunos expendedores donde pues a precio de carne local, que ya es elevado de por sí, más el sacrificio, más el costo pues logístico de la fama, en lo que se le gana a cada bovino es muy poco, cada vez es menos, y es lo que han experimentado los expendedores, cada vez es menos. No pueden tampoco subirle el precio de la carne, porque pues eso llevaría a la 90, que es otra situación que está sucediendo allí, es de que la gente está dejando de consumir carne por el precio, obviamente. Entonces creíamos que entre planta y expendio no hay esa situación. Quizás la tenga Bogotá o la tengan las grandes ciudades donde pues no tienen otro medio alternativo. Sí, aquí lamentablemente en Guaviare la gente, pues si no hay carne a través de la planta de sacrificio, se hace sacrificio ilegal y se abastece, ¿sí? Y eso también lleva a un menor costo. Pero en Bogotá o en las grandes ciudades sí puede llevarse un ejercicio especulativo pues por uso mínimo del producto, y no hay esa otra disposición alternativa. ¿Otros departamentos tienen la misma situación del departamento en cuanto al tema de los impuestos que tienen que pagar? Por ejemplo, aquí se paga impuesto de degüello tanto al departamento como al municipio. ¿Pasa lo mismo en Villavicencio, Nelson? Sí, en todo el país hay dos impuestos. Uno que es el impuesto nacional de fomento a la, de fomento a la ganadería, que ese lo maneja Fedegan. Es un impuesto bastante alto, son 25.000 pesos por bovino, y hay un impuesto departamental que es el impuesto de degüello, ¿sí? Este impuesto de degüello para el caso de Guaviare es sumamente alto. Nosotros hemos exprimido reclamando a las administraciones municipales y departamentales revisen ese impuesto, porque ese impuesto para el caso del Guaviare es de 33.300 pesos, ¿sí? Mientras que para el caso del Meta apenas es de 17.000 pesos. Nosotros estamos pagando el doble del valor del impuesto, ¿sí? Que la norma les permite, porque la norma les da una tabla de puntuación, pero resulta que en esa tabla de puntuación ellos han tomado el valor más alto, y no el valor medio ni el valor medio de la región, sino que han tomado lo que les autoriza, porque la norma les autoriza hasta cierto valor, hasta cierto porcentaje. Les tomaron el porcentaje más alto desde hace muchos años. Creo que con la situación le haría muy bien al departamento que el gobernador, a través de la asamblea, promoviera un proyecto de ajuste a ese impuesto, para ajustarse más a la realidad local. Meta cobra 17.000 pesos, Cundinamarca cobra mucho menos de esos 17.000 pesos. Entonces le haría muy bien disminuir ese impuesto, y yo creo que la asociación estaría dispuesta a reconsiderar también el valor, o traducirle el descuento de ese impuesto al precio de la carne. Bueno, eso serían justamente propuestas que hay que analizar, y sobre todo ver qué pasa con esa propuesta que hace el presidente Gustavo Petro, ¿no? Porque
Se demora en anunciarlo y luego ya vemos que está pasando muy rápido a la acción este tipo de situaciones. Entonces vamos a ver si esto realmente, así como se plantea de esas plantas de beneficio animal municipales, estarían llegando a convertirse en una realidad también en el departamento del Guaviare. Pues Nelson, gracias por... Laura, allí un puntito interesante y es de que el decreto 1500 establece que nosotros, de acuerdo a una prórroga que nos dieron, nosotros debemos llegar al 75% ahorita en diciembre, pero el siguiente 25% está acompañado obligatoriamente de un requisito que es una cadena de frío, ¿sí? Esa cadena de frío está entre ese 25% faltante, que es muy posible que nos lo exijan a marzo del año entrante, en el decreto 1500. En municipios donde las distancias son inferiores a 1 hora, como es el caso nuestro, la red de frío sobra, pero es muy costosa, es sumamente costosa. Un cuarto frío, 2 cuartos fríos pueden valer cerca de 800 millones de pesos, más el consumo de energía de esos 2 cuartos fríos se elevarían demasiado el ejercicio operativo, y eso es del decreto 1500. ¿Qué aspira esta planta? Que si se omite o si se da una modificación a la norma, pues nos permitan trabajar sin frío, y eso no significa que estemos pasando por alto la condición sanitaria. Esa sería una de las propuestas entonces a analizar, pero eso ustedes ya se lo propusieron a alguien en digamos alguna instancia, porque se supone que para final de año debería estar. A nuestro supervisor natural, que hace el INVIMA, sí. Ellos dicen pues que ellos cumplen la norma que es el decreto 1500, y mientras esté el decreto 1500 hay que cumplirlo a pie de la letra. Y ese es el riesgo que ustedes tienen en este momento. Eso está bien. Sí, ese es el riesgo pero que lo que ustedes se pretende, quizás con la nueva iniciativa del gobierno nacional, es que se revisen las disposiciones del decreto 1500. Lo que decía Omar, muchos estándares, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, para una carne que finalmente se consume de manera local, ¿no? Y entonces ahí es donde pues entran en conflicto estas dos propuestas, iniciativas. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por esta análisis y sobre todo por esa reflexión en materia de esa propuesta, que hasta ahora es eso, una propuesta, no hay ninguna decisión, pero genera expectativa en el departamento del Guaviare, especialmente sobre uno de los sectores pues más importantes, como es el tema de la producción de carne en el departamento. Muchas gracias, Nelson, feliz día. Laura, muchas gracias, feliz día. Muy bien, son las